Hola, yo soy Cero y este es un nuevo episodio de Inclusine, donde en este spin-off hablo sobre películas que voy a tener que cambiarle o modificarle eh, el nombre porque para mí eh, significaba inclusivo incluir algo cuando en realidad eh, voy a tratar de ponerle un nombre que el nombre ya sea inclusivo. Por lo que acabo de ver un documental que me hizo cambiar la interpretación de muchas cosas en las que yo estaba equivocado, y está buenísimo cuando algo que ves te hace repreguntar este tipo de cosas. Voy a estar comentando ahora sobre Disclosure, eh, un documental que se estrenó ayer en Netflix. Pero primero les quiero recordar que me pueden seguir en las redes, en Instagram principalmente. Mi cuenta personal es Cerogram, y si no, la cuenta del podcast, que es Obsesine. Principalmente porque me gustaría también tener respuestas con respecto a las cosas que voy comentando en este podcast. Yo desde mi punto de vista como espectador, como cinéfilo obsesineado, y como en este caso, en este spin-off, como persona que pertenece a la comunidad LGBT. Así que son varias cosas que uno tiene en cuenta cuando ve este tipo de contenidos que vale la pena ver. Bueno, como dije, voy a hablar sobre el documental Disclosure. Creo que aparece acá en Argentina como Vidas Trans en la pantalla, porque de eso se trata. Está dirigido por Sam Feder, que lo estuve investigando, y es un director trans que en realidad este es su primer largometraje. Ha dirigido cortos, documentales cortos, y principalmente es editor de documentales. Y este es su primer documental largometraje, que incluso toda la producción también es de la comunidad trans, y eso está buenísimo porque es parte del mensaje que da el documental. Es de Estados Unidos, así que está todo desde el punto de vista de Hollywood. Y como dije, desde este año se estrenó exactamente ayer, ya estuvo paseando por algún par de festivales, pero como estreno mundial fue a través de Netflix. Así que si no lo vieron, este es el momento perfecto para que lo vayan a ver. Y después del alerta spoiler, arrancamos con los comentarios. Bien, si ya viste el documental, entonces ya puedo hablar un poco más cómodo, sin spoilers. A diferencia de los otros capítulos que he hecho en este spin-off, no va a ser tan necesario que recorra de dónde hasta dónde va la historia, porque como es un documental tiene su propio ritmo narrativo. Pero sí quiero resaltar un par de cosas que está bueno analizar en el documental. Además, en este caso creo que lo que importa más es la historia y el testimonio, y no la lectura cinematográfica, porque está bien, es un documental bastante simple, del estilo televisivo, porque son simplemente imágenes de archivo y entrevistas. No está mal, por supuesto que no, pero viendo desde el punto de vista cinematográfico, no hay más que eso. Pero está bueno que sea simple, porque así le prestamos más atención realmente a lo que están diciendo las personas que hablan, y a todas estas imágenes que vemos de películas y series que hemos visto, y que en ese tiempo no nos deteníamos a pensar estas cosas porque no teníamos esa perspectiva, y porque justamente las personas cis no nos hacemos esas preguntas.
Por eso está bueno ver este documental, para que realmente nos pongamos en el lugar de esas personas que sufren y que encima tienen que cerrar la boca por miedo y porque justamente las representaciones que existían no les permitían que fueran tomadas en serio. Bueno, eso fue una de las varias cosas que uno empieza a ver con respecto a los ejemplos. Cuando empiezan desde el cine clásico con películas que es increíble pensar que todavía se sigue haciendo cuando estos personajes que encima no queda claro si son trans, son hombres vestidos de mujeres con la idea de burlarse, no tanto de como algo ofensivo, sino de hacerlo ver como que ese personaje solamente sirve como algo absurdo. Su presencia viene como para hacer algo gracioso que a veces, o sea, sí, su existencia es ofensiva, pero digo que no es la intención. Y, y lamentablemente eso era una representación, porque la transición de género fue de manera aceptada, en realidad todavía no es completamente aceptada, pero reconocida como personaje recién en este siglo, o sea, casi 100 años después de la creación del cine. Entonces es importante entender que si bien son mensajes de otra época, pero el hecho de seguir consumiendo esas producciones hace notar la poca visión que había, o la casi invisible presencia de la diversidad que existía antes. Y es porque justamente al mando estaban hombres blancos heterosis que manejaban todos los discursos que llegaban al público, desde que comenzó el cine, desde que comenzó la televisión, no solamente en la ficción, sino también en el documental se muestran ejemplos de programas que son los peores, programas de entrevistas, que como estos programas como tipo Caso Cerrado, que invitan a gente y tienen estos tipos de discusiones de casos de la vida normal, y tenés el público en vivo donde la gente tampoco se pregunta eso ni lo cuestiona, y llegamos a un punto en el que lo naturalizamos de tal manera que las personas trans empiezan a creer que ellas son el problema, que es esa es la visión que están dando con estos personajes. Entonces ahora yo me pongo en mi lugar, porque yo no soy trans, digo, ¿por qué estoy yo hablando de esto? Y justamente también va por este lado el documental, que hemos visto a muchos actores y actrices interpretar personajes de género opuesto o de personas trans, y si bien son personas que actúan bien, que se han ganado Oscars y otros premios, y que se merecen un reconocimiento, el problema es que ese personaje tiende a ser una representación, y en estos casos son representaciones erróneas, porque son personas cis. Los actores y actrices que interpretan a esos personajes son cis, y el problema es que estos personajes, para dirigirse al público, la representación, como una palabra que voy a decir mucho porque es lo que más importa en el documental, es que por más
por más buenas intenciones que se tengan, incluso desde la parte de la producción, el tema es que esa representación a las personas trans no las ayuda. Incluso vemos que desde Hollywood, por más que hayan cambiado en los últimos años, pero estamos viendo que sí, hoy bueno, le dieron un Oscar a una película sobre una persona trans, pero el premio se lo estás dando a productores cis, actores cis. Entonces el reconocimiento que vos querés hacer no lo estás haciendo realmente. Y esto también pasa por lo que se toca en algún momento, que es el documental de Paris is Burning, que está muy bueno y que está en Netflix. El tema es lo que pasó después del documental. Es un documental sobre el ballroom, que es la comunidad trans, cuando empezaron a hacer estas competencias de voguing, que bueno, ahora se había representado, ahí uso la palabra, en la serie Pose, que está muy bueno porque está interpretado los personajes por actores y actrices, principalmente actrices trans, y eso ayuda mucho al mensaje que estás dando con la historia. Es como ir un poco más allá y no solamente contar la historia, sino que existe un contexto de por qué estás contando esa historia. Por eso está el punto de vista de cómo todas las personas que hablan en el documental, de cómo se sienten cuando ven esas representaciones, en que incluso cosas que veamos de manera inocente, como Ace Ventura, por ejemplo, en la película, o otros ejemplos espantosos en los que te hacen sentir que cuando el plot twist de la película es que un personaje resulta ser del otro género y que lo había ocultado, y reaccionan con asco, reaccionan con odio, con violencia, literalmente vomitando, y eso es lo que le hacen sentir a las personas que lo están viendo, a las personas trans que están viendo eso. No se detienen a pensar que eso es transfobia, pero también es una manera de decirles: ustedes no pertenecen acá. Y eso es terrible, porque lo vimos por muchísimo tiempo. Algo que sí quiero valorar en la película, porque está bueno que la película también va realizando una transición, porque te muestran primero la interpretación que hacía la gente cis en un primer momento con los personajes trans que incluían, pero eran personajes súper estereotipados, porque decían: bueno, si sos trans y es una serie de casos de investigación, vas a ser la víctima, vas a ser víctima de bullying, víctima de homicidio, víctima de violencia. Y si no, lo peor de todo que sucedía en la época de oro de Hollywood es que vas a ser vos el victimario, vos vas a ser el hombre que se viste de mujer para matar. Esas representaciones eran peores. Entonces cuando van cambiando el punto de vista y que muestran que, por ejemplo, Ryan Murphy, que es alguien de quien he hablado un par de veces acá en el podcast y que probablemente vaya a hablar de nuevo, una de sus primeras producciones fue Nip Tuck, donde acá hay muchos ejemplos en el documental de cosas que, si bien se veía cierta inclusión, estaba mal, porque lo mostraban, como decía recién, como que ser trans está mal, y que hay escenas en que los mismos actores y actrices se dan cuenta de que eso está mal y no podían decir nada, y que va llegando a una conclusión en que por más que toda esta gente en algún momento se equivocaron con este tipo de producciones, de tipo de series o de películas, hay gente que empieza a entenderlo, que se pueden poner en su lugar. A esto voy con lo que yo decía de por qué yo estoy haciendo este podcast, que en realidad yo no gano nada con esto, pero me gustaría mucho que puedan ver este documental si no lo vieron aún. Que yo, por más que yo también sufrido un poco la exclusión que también sufre la gente, la comunidad trans,
pero es otro tipo de representación y la necesitan. Todos necesitamos una representación que esté bien hecha. Y está bueno ver producciones como Pose, que no solamente protagonizan sus propias historias, sino que también son reconocidas. Podemos ver producciones como esas que te dan la esperanza de que la producción, si bien es de un productor cis, les dio el espacio, el lugar para que puedan expresarse, así como logró trascender también Laverne Cox con un personaje que se decía, bueno, es una mujer trans que está en la cárcel. Pero más allá del éxito de la serie de Orange is the New Black, lo que decían les entrevistados es que el personaje de Laverne es inteligente, es una mujer que pudo lograr más de lo que la sociedad tiende a esperar de una mujer trans, y está buenísimo verlo en una serie con tanta diversidad y con la idea que incluso si vos ves la serie entendés que se trata sobre redimirse y entender que si bien cometieron errores o no, porque algunas estaban presas injustamente, es de que después de todos esos errores, delitos y pecados que cometieron, pueden tener una vida con esperanza de que cambiaron, de que pueden hacer algo mejor con su vida. Y eso es lo que la serie termina de cerrar, y está bueno ver un contenido con ese mensaje y con personajes interpretados por quien realmente tiene que interpretarlo. Y el documental no dura mucho, dura 1 hora 40 y algo, y yo me quedé atrapado porque si bien, como dije, yo no formo parte de eso, entiendo lo que significa, y está bueno saber que la comunidad trans tenga un espacio para poder transmitir estos mensajes y que se pueda ver de manera global, porque es a través de Netflix y está buenísimo que se pueda hacer eso. Si no han visto el documental, dense la oportunidad de verlo porque vale la pena. Como dije, no tiene gran producción, pero sinceramente creo que tampoco la necesita. Yo le pondré la categoría de un intermedio entre Caca y Cucaracha por la producción, pero tira más por el lado de Mantecol con Salsa Golf, porque toda la historia, los testimonios y el mensaje completo está buenísimo que se pueda ver. Está buenísimo también ver que en el final podamos reconocer que después de tantas cosas que estuvieron mal representadas, tal vez no por completo, y tal vez con buenas intenciones, pero eran malas representaciones tanto en el cine como en la televisión, ver que hay cosas que se pueden cambiar y que por más que algunas hayan empezado mal, puedan tomar el camino de abrirse al entendimiento, a la empatía, a que podamos cada día tener más contenidos con representación de todo tipo de diversidad, y una de esas es viendo este documental, que lo súper recomiendo, como ya di a entender. Y si ya lo vieron y les gustó como a mí, o les gusta el mensaje, les gusta lo que ven, compartan, que se vea, que se escuche, que todos podamos tener nuestro lugar en este tipo de cosas que a veces se piensa que no es importante, pero la idea de hacer una película es no solamente contar una historia, sino también demostrar que existen este tipo de historias para todo tipo de público. Así que no quiero decir mucho más porque todo lo demás lo dice el documental. Espero que les haya gustado y me pueden escribir por Instagram en @0gram o en @obsesine. Y algo que siempre me olvido decir, que se suscriban a este podcast en cualquiera de las plataformas que escuchen.
Por ejemplo, en Spotify, si vos escuchás este podcast, cuando llegas al perfil arriba, toca el botoncito de seguir, entonces cada vez que haya un episodio nuevo te vas a enterar de cualquier cosa que vaya subiendo dentro de Obsesine el spin-off. Gracias por escuchar, yo soy Cero y nos escuchamos en la próxima.